Bienvenidos a un relato ancestral, una historia de fe, justicia divina y las duras realidades de un pueblo en su travesía por el desierto. Nos encontramos con los hijos de Israel, guiados por Moisés, en las estepas de Moab, a las puertas de la tierra prometida. Han pasado décadas desde su salida de Egipto, y su camino ha estado lleno de pruebas, milagros y, a veces, dolorosas lecciones. La nación de Israel, aún en formación, se enfrentaba a desafíos constantes, no solo de la naturaleza, sino también de las naciones vecinas. Una de estas naciones, los madianitas, había jugado un papel particularmente insidioso en un episodio reciente, un evento que había traído una plaga devastadora sobre el pueblo de Dios. Este no es solo un cuento de guerra, sino una profunda reflexión sobre la obediencia, la purificación y la justicia en un contexto bíblico. Prepárense para sumergirse en la historia de la guerra contra Madián. En medio de la quietud del campamento, una voz resonó en el corazón de Moisés, la voz del Señor. Era un mandato claro, ineludible, que marcaría el final de una era y el comienzo de otra. El Señor le dijo a Moisés: «Tienes que vengar a Israel de los madianitas. Después de cumplir esta misión, irás a reunirte con los tuyos». Estas palabras no solo eran una orden de guerra, sino también una profecía. Moisés, el gran líder que había sacado a su pueblo de la esclavitud y los había guiado por el desierto durante 40 años, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Esta sería su última gran tarea, su último acto de servicio antes de partir de este mundo. La venganza no era por odio personal, sino una retribución divina por el daño espiritual y físico que Madián había infligido a Israel, incitándolos a la idolatría y la inmoralidad en peor, lo que había provocado una plaga que costó miles de vidas. La justicia de Dios, en este contexto, era implacable. No se trataba de una simple escaramuza, sino de una campaña decisiva para erradicar una influencia corruptora y reafirmar la santidad del pacto entre Dios e Israel. Con el mandato divino resonando en su alma, Moisés se dirigió al pueblo. Su voz, cargada de autoridad y propósito, convocó a la acción. «Que algunos de ustedes se equipen para el combate y ataquen a Madián», proclamó, «para ejecutar contra ellos la venganza del Señor. Deberán enviar al combate 1000 hombres por cada una de las tribus de Israel». La respuesta fue inmediata. 12.000 hombres, 1000 de cada una de las 12 tribus, se presentaron listos para la batalla. No eran un ejército profesional en el sentido moderno, sino hombres de familia, pastores y agricultores, transformados en guerreros por la causa de Dios. Su fe era su armadura y la promesa divina su estandarte. Moisés no solo los envió con armas, sino también con un profundo significado espiritual. Junto a ellos, designó a Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar. Pinhas no era un guerrero común. Llevaba consigo los vasos sagrados y las trompetas para lanzar el grito de guerra. Su presencia simbolizaba que esta no era una guerra cualquiera, sino una guerra santa, una campaña dirigida por la mano de Dios. Los vasos sagrados representaban la presencia divina y las trompetas el llamado a la batalla y la proclamación de la victoria del Señor. El campamento se llenó de una mezcla de determinación y solemnidad. Las familias se despedían, sabiendo que sus hombres partían en una misión de vida o muerte, pero con la certeza de que Dios estaba con ellos. El ejército israelita marchó hacia el territorio madianita, llevando consigo la ira divina y la determinación de cumplir el mandato. La confrontación fue rápida y contundente.
Pelearon contra Madián, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. La victoria fue total. Los madianitas, sorprendidos y superados, cayeron ante el poder del ejército de Israel. Mataron a todos los varones, una medida drástica en la guerra antigua, destinada a erradicar completamente la amenaza. Entre las víctimas cayeron los 5 reyes de Madián: Eví, Rekem, Sur, Hur y Reba. Estos líderes, responsables de la política y la religión de su pueblo, fueron eliminados, desmantelando la estructura de poder madianita. Pero la lista de caídos incluía a un personaje particularmente infame: Balaam, hijo de Beor. Balaam, el profeta que había intentado maldecir a Israel por encargo de Balac, rey de Moab, y que luego había aconsejado a los madianitas cómo seducir a los israelitas a la idolatría, encontró su fin en esta batalla. Su muerte selló el ciclo de la venganza divina, castigando al instigador de la apostasía de Peor. La victoria no solo fue militar, sino también una purificación espiritual para Israel. Con la victoria asegurada y el enemigo derrotado, los israelitas regresaron al campamento en las estepas de Moab. Traían consigo un vasto botín, mujeres y niños cautivos, innumerables animales y todas las riquezas de Madián. Las ciudades y campamentos madianitas habían sido reducidos a cenizas. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a recibirlos. Había una expectativa de celebración, de regocijo por la victoria. Pero lo que Moisés vio, o más bien, lo que no vio, encendió una furia santa en su corazón. Moisés se irritó profundamente contra los comandantes del ejército. Su rostro, normalmente sereno y sabio, se contrajo en una expresión de severa desaprobación. ¿Por qué han perdonado la vida a todas las mujeres?, les increpó con voz potente. La razón de su ira era clara y dolorosa. Les recordó el incidente de Peor. Fueron ellas las que, por instigación de Balaam, indujeron a los israelitas a ser infieles al Señor en el incidente de Peor, y por eso la comunidad del Señor fue azotada por la plaga. La memoria de la plaga, que había diezmado a miles de israelitas, aún estaba fresca. Moisés entendía que la misericordia mal aplicada podía llevar a la repetición de la apostasía y la destrucción. La amenaza espiritual que representaban estas mujeres, que habían sido instrumentos de seducción y corrupción, era demasiado grande para ser ignorada. La orden de Moisés fue dura, pero en el contexto de la ley divina y la preservación de la pureza de Israel, se consideraba necesaria. Por lo tanto, maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con un hombre, sentenció. Perdonen, en cambio, a las jóvenes que no hayan tenido relaciones con un hombre. Esta directriz, difícil de comprender desde una perspectiva moderna, se enmarcaba en la necesidad de erradicar cualquier fuente de contaminación religiosa y moral que pudiera volver a desviar a Israel del camino de Dios. Los niños varones, al crecer, podrían vengar a sus padres. Las mujeres que habían conocido varón eran vistas como portadoras de la influencia corruptora que había llevado a la plaga. Solo las jóvenes vírgenes, consideradas libres de esa influencia directa, fueron perdonadas para ser asimiladas en la comunidad israelita. Pero la purificación no terminaba ahí. Los guerreros, al haber estado en contacto con la muerte y la guerra, también debían ser purificados. Moisés les instruyó: en cuanto a ustedes, quédense fuera del campamento durante 7 días, y en cualquiera de ustedes o de los cautivos que haya matado a una persona o haya tocado un cadáver, deberá purificarse al 3º y al 7º día.
También deberán purificar todas las prendas de vestir y todos los objetos de piel, de cuero de cabra o de madera. La ley de Dios exigía una purificación meticulosa para restaurar la santidad de la comunidad después de la guerra. El sacerdote Eleazar, con su autoridad espiritual, complementó las instrucciones de Moisés, detallando cómo purificar los objetos tomados como botín. Esta es una prescripción de la ley que el Señor dictó a Moisés, dijo Eleazar a las tropas. Todo lo que resiste al fuego, ya sea oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, lo harán pasar por el fuego para que sea purificado, aunque también deberá ser purificado con agua lustral. El fuego, un símbolo de purificación y juicio, era esencial para los metales, eliminando cualquier impureza o contaminación ritual. Pero no todos los objetos podían soportar el fuego. En cambio, harán pasar solo por el agua lo que no puede resistir al fuego, continuó Eleazar. Finalmente, la purificación personal. Al séptimo día, ustedes lavarán su ropa y quedarán puros. Después, podrán entrar en el campamento. La meticulosidad de estas leyes de pureza subrayaba la importancia de la santidad en la vida de Israel, un pueblo llamado a ser diferente, apartado para Dios. Una vez completados los ritos de purificación, llegó el momento de la división del vasto botín. El Señor mismo dio instrucciones precisas a Moisés y Eleazar sobre cómo repartir las riquezas de Madián. Tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de familia de la comunidad harán el inventario del botín que ha sido capturado, tanto hombres como animales, dijo el Señor. Después lo repartirás, por partes iguales, entre los combatientes que participaron de la campaña y el resto de la comunidad. Esta división equitativa entre los que lucharon y los que se quedaron en el campamento reflejaba un principio de solidaridad comunitaria. Todos eran parte del esfuerzo y todos compartirían los frutos de la victoria. Pero más allá de la equidad estaba el tributo a Dios. Además, debes separar para el Señor, como tributo de los guerreros que han ido al combate, una vida de cada 500, tanto de las personas como del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor. Esto lo tomarás de la mitad que les corresponda y se lo entregarás al sacerdote Eleazar como un tributo para el Señor. Y de la mitad que correspondía a la comunidad, de la mitad que corresponda a los demás israelitas, tanto de las personas como de los animales, del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor, tomarás una vida por cada 50 y se las entregarás a los levitas que realizan tareas en la morada del Señor. Estos tributos eran un reconocimiento de que toda victoria y toda provisión venían de Dios. El tributo para Eleazar y los sacerdotes sostenía el servicio del santuario, mientras que el tributo para los levitas apoyaba a aquellos dedicados al cuidado de la morada del Señor, asegurando que la vida espiritual de la nación fuera sostenida. Moisés y el sacerdote Eleazar procedieron a ejecutar las instrucciones divinas con meticulosidad. El inventario reveló la magnitud de la victoria y la riqueza del botín. El total del botín, además de los despojos que habían recogido las tropas, ascendió a 675.000 cabezas de ganado menor, 72.000 de ganado mayor, 61.000 asnos y 32.000 personas, a saber, las jóvenes que no habían tenido relaciones con un hombre. La mitad correspondiente a los combatientes fue de 337.500 cabezas de ganado menor, 36.000 de ganado mayor, 30.500 asnos y 16.000 personas. De esta mitad, el tributo para el Señor
fue de 675 cabezas de ganado menor, 72 de ganado mayor, 61 asnos y 32 personas. Moisés entregó este tributo al sacerdote Eleazar, tal como se le había ordenado. La otra mitad, correspondiente a la comunidad, sumó las mismas cantidades. De esta porción, Moisés tomó una vida por cada 50, tanto de hombres como de animales, y se las entregó a los levitas que realizaban tareas en la morada del Señor. Cada número, cada animal, cada persona era un testimonio de la providencia y la justicia de Dios. Una vez completado el reparto, los comandantes de las tropas y los jefes de los regimientos se acercaron a Moisés y Eleazar con una expresión de profunda gratitud y humildad. «Hemos hecho el recuento de los soldados que están en nuestras órdenes», le dijeron, «y no falta ni uno solo». Esta era una noticia asombrosa, un milagro en sí mismo. A pesar de la ferocidad de la batalla, ni un solo israelita había caído. Era una clara señal del favor y la protección divina. En agradecimiento por esta protección milagrosa y como un rito de expiación, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Por eso hemos traído, como ofrenda al Señor, los objetos de oro que ha recogido cada uno: pulseras, brazaletes, anillos, aros y pendientes. Así se hará en favor nuestro el rito de expiación delante del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos todo ese oro, todas esas joyas. El oro que los oficiales ofrecieron como tributo al Señor llegó a un total de 16.750 siclos, una cantidad considerable. Este oro no era parte del botín general, sino una ofrenda personal, un acto de devoción y reconocimiento. Este tesoro fue llevado a la carpa del encuentro, el tabernáculo, como un memorial perpetuo de los israelitas delante del Señor. Era un recordatorio de la fidelidad de Dios, de su protección en la batalla y de la gratitud de su pueblo. La guerra contra Madián fue más que una simple campaña militar. Fue un capítulo crucial en la historia de Israel que reafirmó la soberanía de Dios, la importancia de la obediencia y la necesidad de la purificación. A través de esta historia vemos la justicia divina en acción, la disciplina necesaria para mantener la pureza de un pueblo llamado a ser santo, y la generosidad en la ofrenda de gratitud. Los israelitas, purificados y fortalecidos, estaban ahora un paso más cerca de la tierra prometida, llevando consigo las lecciones aprendidas en el desierto y la certeza de que su Dios era un Dios de poder, justicia y fidelidad.